Momento de seguir adelante en el programa 132, decíamos, por FM Universidad, Maldición Eterna. Momento de invitado, momento de charla. Estamos con Ramiro García Morete. ¿Cómo le va, Mogueta? ¿Cuánto tiempo este encuentro, no? ¿Cuánto tiempo? Una alegría estar aquí en este estudio. Siempre es una alegría estar en Radio Universidad y junto a usted, doblemente. Bien. Más de 10 años, quizás. Quizás. Bueno. Pero miremos para adelante. Me gustó... Hemos coincidido en algunas noches el mes pasado. De homenajes y auto-homenajes y celebraciones. Y me gustó una frase en un momento que fue hagamos cosas nuevas o algo por el estilo, ¿no? Fue una cosa de... Es un poco... Creo que es ineludible de todas maneras. Sí, y siempre se está haciendo algo nuevo, por lo menos. Tenemos cosas nuevas y la pregunta es, tengo ante mí un disco, ¿no? Un EP. La Plata de Los Ángeles, le voy a decir, porque en inglés es bastante precario, en colaboración o en tándem, mejor dicho, con Joaquín Castillo, ¿no? Y tenemos una novela. Así es. La pregunta es, para comenzar, ¿qué fue primero? Primero fue el verbo, reza la novela más famosa, más célebre del occidente. En cierto modo fueron paralelos, porque el proyecto con Joaquín viene a materializar canciones que fueron escritas durante e inmediatamente después de un viaje, y a la par, como siempre, de una manera más lúdica, y después, como tantas otras veces, el juego se vuelve cada vez más serio, la idea de escribir algo al respecto. La diferencia es que mi lenguaje natural, o el lenguaje en el cual yo estoy acostumbrado, es el de las canciones, entonces no solo me es más fácil concretarlas, o mejor dicho, pensarlas, hacerlas sencillamente, sino también fantasear con la idea de materializarlas, porque tengo la costumbre, he editado canciones toda mi vida y bueno, conozco el proceso. Lo otro es algo que me daba y me sigue dando pudor. Supongo que celebro un poco que me ocurre eso, porque soy muy respetuoso de las disciplinas. Yo hago canciones, he escrito de mil maneras, pero bueno. Entonces, supongo que tampoco, si no hubiera estado ese factor lúdico y ese factor de cierta irreverencia en el buen sentido, ¿no? Respetuosidad, decir, bueno, nada, me puse a escribir a la par. La escritura fue muy rápida, quizás no, después las correcciones, las ediciones. Pero surgieron gran parte en el mismo momento. Los tiempos son distintos, porque las grabaciones con Castillo fueron... muchas canciones, digamos, se grabaron o se compusieron enseguida, y la modalidad que tengo yo a veces es, y más con la distancia, él radica en New York, por ahí yo grababa en casa y después le iba mandando y se iba trabajando a distancia. Entonces, qué sé yo, hay 2 episodios. El primer episodio, que salió el año pasado, que tiene Plaza Irola y Juan, y La Plata Huele, que salió ahora, pero... Algunas de estas canciones fueron grabadas casi a la par de la escritura del libro, digamos, las voces quizás, y después se fueron reemplazando. Hubo mucho de esto de enviar pistas, de trabajar, de sumar instrumentaciones. No sé, recién escuchaba la mejor, el pedal steel guitar, que todavía me sigue fascinando. Tener esa coloratura, que lo he dicho en un par de notas, y la verdad que el tiempo y la distancia jugaron a favor, porque permitieron eso, ¿viste? Macerar las canciones, encontrar ese sonido. Pero el disparador era el mismo, era como cierta cosmogonía, si se quiere, digámoslo con mucho cuidado, americana o norteamericana, pero siempre con una ida y vuelta y una impronta ineludiblemente bonaerense. Bien, y el punto, digamos, creativo, el momento de génesis de la novela, ¿cuánto tiempo hacia atrás nos vamos? No, es que en realidad surge, obviamente cuando hicimos el viaje, yo este viaje lo pude concretar a finales del año 23. Es un viaje por el medio oeste de Estados Unidos, por los lugares icónicos de la música, de la cultura norteamericana, y finaliza en Los Ángeles. También, digamos, referencia al cine, al hip hop, de un montón de cosas que constituyen al básquetbol. El básquet, que constituyen mi propio universo, mis propias construcciones personales y de mi infancia y demás. Todo esto después de... básicamente la razón fue la muerte de mi viejo, no solo a nivel espiritual, sino a nivel, bueno, por una vez en la vida... No quise ahorrar, no puse los dólares abajo del colchón como no le gustaría a cierto
ministro, y nada, dije, bueno, esto que quedó una vez en la vida necesitaba además, viste, hacerlo. Y el viaje, la verdad que fue tan increíble en todo sentido, desde lo emocional, pero también desde lo absurdo, desde lo fantástico en todas las acepciones del término, que un poco bromeábamos, hay que escribir algo, Pero claro, de la misma manera que nunca hago canciones solo cimentado en lo anecdótico o en la experiencia personal, porque no me parece tampoco que a alguien le interese, digamos, si lo personal no puede tener una traspolación a lo universal, a mi gusto, y una operación estética a mí no me interesa. Cuando encontré como la estrategia o el punto del viraje y elementos ficticios, fantásticos, fuera de la estructura, cuando encontré la forma, que es de lo que se trata, y entendí que esto no era, la carta abierta de una persona, sino que era una ficción construida sobre emociones reales, como tantas veces hice con las canciones, no exclusivamente, de hecho la mayor parte de mis canciones no hablan de mí, y me dio mucho pudor que me lanzar a escribir por primera vez un libro o una novela, pues yo había escrito. Pero entendí que también, después de tantos años de contar la historia de los otros, no estaba mal, que había una historia. Sentí que había una historia por fuera de el disparador inicial, que es una persona de carne y hueso. Creo que había ahí muchos elementos de la narrativa tradicional norteamericana, del road trip, que la verdad que se ajustaban bien y que eran buenos disparadores para llegar a otros lugares. Hay un punto interesante en la construcción del lector también, digo, pensando desde el lugar del lector. Hace unos días lo hablábamos con Marcelo Figueras también, a partir de su última novela, que tiene un montón de rasgos, si se quiere, autobiográficos, su adolescencia durante la dictadura, su paso por la secundaria, y lo que coincidíamos es que hay un montón de cuestiones que se reformulan o se resignifican a partir de conocer el personaje. Digo, si muchas personas no conocen determinado andamiaje del personaje, es una novela y va conociendo a la par, digo. Entonces, claramente, supongo que pasó lo mismo en este caso, ¿no? Digamos, hay un montón de indicios o de hilos de la historia que uno puede hilar si conoce al personaje, digo, y otros que... Yo espero que funcione sin eso. No, por eso digo, de hecho, lo más divertido y uno de los grandes chistes era que no quede claro qué pasó y qué no pasó, porque las cosas que ocurrieron fueron a veces tan increíbles o tan irrisorias o absurdas. Y porque también algunas cosas de mi propia vida que por ahí no he desarrollado mucho, no quiero utilizar la esfera pública porque soy un completo desconocido como Timothée Chalamet, pero y que han tenido, que he sublimado a través de canciones, la verdad que nunca las he desarrollado mucho, las utilicé en favor de historia, pero tampoco quise, hasta me dio pudor, cosas que por ahí han sido fuertes o demás, y las dejé, me parecía que si oficiaban en función de al servicio de una historia, valían la pena. Después el resto, insisto, es anécdota, pero me parece que lo más divertido para quienes sí me conocen es no distinguir qué pasó y qué no pasó, porque no creo que sea lo importante. Sí, obviamente. Y pensaba también en esto, que hay como un anticipo, claro está, en las estrellas, ¿no? En California Punta Lara. También podemos empezar a tirar un puente, digo, por lo menos en este vínculo de cruzar distancias, ¿no? Sí, es más allá de los diferentes cambios. El otro día estuve en esta radio con Lucas y hicimos como una suerte de recorrido. Es un poco raro eso, y a la vez muy agradable, muy grato. Es lindo que hagan eso. Y lo cierto es que más allá de las variaciones estéticas, estilísticas o demás, hay cuestiones que son medio recurrentes y obsesivas, y de una manera u otra el universo bonaerense ha estado inclusive tengo discos más cercanos a la ciencia ficción que al realismo, claramente, y sin embargo siempre, digamos, las cuestiones geográficas o personales para mí son anclajes que sirven al verosímil y a la construcción de un imaginario, pero estamos hablando de emociones universales. Entonces, por supuesto, digamos, a mí me sirve hablar de Punta Lara y hacer ese traspaso a Los Ángeles o a California o a Venice Beach, porque hay contraste, porque hay conflicto y porque a la vez son lugares que me son personales. Uno desde el lugar del que vengo, Punta Lara es el lugar quizás para mí más importante o uno más importante de mi vida, y otro a nivel simbólico, lo fantaseé toda la vida y después y sé lo que significa eso. Y en cierto modo
creo que ahí radica alguno de los conflictos de una posible obra. Bueno, lo que sos, lo que quisieras ser, ese trayecto, la fantasía, la realidad. Punta Lara estuvo siempre en todas mis canciones, a veces mencionaba, a veces no, pero el Río de la Plata me constituye, y también estuvo siempre en Los Ángeles, digamos, desde Magic Johnson, desde el hip hop, desde el cine como la gran usina de mitos, las canciones mías, de hecho esa canción está inspirada en las películas yankees de alguien de un pequeño pueblo de esa California, Punta Lara, o sea, Hollywood está presente, el libro fue pensado, es un gran guiño a Once Upon a Time in Hollywood, en cierto modo, también al último Elvis. Entonces, como eso, creo que de manera más explícita o menos explícita, me gusta a mí también hacerme cargo de las obsesiones y de las recurrencias, porque son desafíos para volver a abordar de diferentes maneras lo mismo, sin repetirse, sino todo lo contrario. Toda una vida, digamos, podríamos decir, claro, está escribiendo, ¿no? Escribiendo sobre otros, decía, o escribiendo... De hecho... Hubo sobre mí también, pero no tanto en prosa. Sí, de hecho hubo una recopilación, podríamos decir, también, que compartiste con distintas entrevistas y cosas que escribiste. Y me acuerdo hace mucho tiempo, no entré a indagar en eso, quizás no exista más, pero me acuerdo mucho de esto de vincular con el cine y la manía de contar, o por lo menos esta necesidad de contar, ¿no? Del gran pez, y esos cuentos o esos relatos que aparecían también flotando en internet hace tiempo, ¿no? Sí, eso fue hace mucho tiempo. Por eso digo. Pero bueno, la ficción no se me dio muy bien, o no estoy muy conforme. Mi lenguaje son las canciones. De hecho, creo que mi mejor idea literaria, llamémosla, mi mejor idea, no el mejor resultado, ¿no? Pero mi mejor idea fue El último piano blanco sobre la Tierra, que es un ensayo sobre el poshumanismo, sobre el arte reducido a síntesis y sobre básicamente la inteligencia artificial. Pero bueno, esto escrito hace varios años, sobre un cantante del 2080. Y para quienes no escucharon, o sea, el 99,9% de la humanidad, ni siquiera mis familiares, nadie escuchó ese disco, cierra con un relato. Y ese relato originalmente iba a ser una suerte de novela. Y la verdad que cuando lo estaba escribiendo me di cuenta que mi lenguaje era música, por eso terminó siendo una suerte de EP, de disquito, no sé qué es tampoco, no sé. Por ende, ya te digo, no siento que esto sí es un gran acto de arrojo, porque mi lenguaje natural son creo que ahí es donde encuentro la voz. Después en lo otro de lo que decías, lo de las notas, que sería mi función, si se quiere, periodística, eso está ahora medio en pausa y quizás sea editado de manera digital por un canal un poco más institucional. Y sí, ahí quizás hay una parte de ejercicio, más que nada, ejercicio diario, escribir todos los días sobre alguien y contar la historia de otro. Pero me parece que es más reducido. Son diferentes aristas, no sé. Pensaba en esto que planteabas de, llamemos a Los Ángeles la novela de ficción, obviamente, ¿no? Por más que tenga anclajes, si se quiere, personales. En definitiva, hay ficción, porque cuando uno reconstruye incluso la vida de uno, está ficcionalizando, elige qué contar y qué no, y cómo contarlo. Y pensaba también que vos me decías, encontrar la forma, ¿no? O encontrar el pulso, o encontrar un lugar para sentirte cómodo para escribir, o por lo menos cómo escribir. Y pensaba que también en esa escritura, y lo vi el otro día en la playlist que compartiste, hay mucha música. De hecho, hablabas de las canciones como un lugar donde sentís, pero también podríamos decir que hay un abrigo o un sustento en esa estructura que tiene que ver con un itinerario de canciones que acompañan ese viaje, ¿no? De hecho, esto lo terminó editando Tomás del Mar Muerto, pero yo se lo había enviado a una editorial que se dedica... que se dedica precisamente a libros sobre música, porque es un viaje estrictamente no, pero es muy musical, y recorre sitios fundacionales, o sea, Nashville, que es como la cuna del country, y estudios históricos donde grababa Elvis, Memphis, la casa de Elvis, Sun Records, el Mississippi, bueno, todo, New Orleans, Venice Beach, o Los Ángeles, que lugares... Y hay una playlist que se va nombrando y está atravesado, pero en un 70%, y porque en definitiva también
es uno de los disparadores, que es mi vínculo con la música. O sea, básicamente es un road trip de una persona después de un par de duelos. Y uno de los duelos tiene que ver con su propio vínculo con la ciudad y su relación con la música o su relación con lo accesorio a la música. Y el viaje fue la confirmación de algo que yo ya no tengo dudas, y es que el vínculo que yo tengo con la música es el de, ante todo, un fanático y un enamorado. Y que todo lo que pueda hacer peligrar eso, yo voy a blindarlo, inclusive si me tengo que encerrar. Entonces no hay un punto donde a mí lo que me interesa de la música es tan sagrado que todo lo otro. Y bueno, y eso en el viaje yo lo confirmé viendo bandas que no sabía ni cómo se llamaban, en lugares que son increíbles y por ahí, y diciendo, bueno, lo importante de la música es esto. Lo importante de la música es lo que me genera, no lo que me genera es un lugar sensible, concreto, y no todo lo otro, ¿viste? Hay mucha burla, el personaje está construido un poco tomándome el pelo y tomándole el pelo a quienes a veces nos distraemos en otro tipo de cuestiones alrededor del arte, de la música, y el éxito, y el fracaso, y el reconocimiento, y no tiene ningún sentido. Entonces también hay un poco de eso, de volver a las fuentes, no solo en lo personal, sino de eso. El vínculo con la música es sin dudas el gran disparador. Por ende hay una playlist que la he compartido, que es lineal, o sea, toda la música que se va nombrando de principio a fin, arranca con Neil Diamond cantando Sweet Caroline, que fue el himno del viaje, si se quiere, y que tiene un par de frases hermosas, y sí, va linealmente, es una buena, para quien no se anime al libro, yo creo que si escucha la playlist, le puede atraer. Decías en esta cuestión del viaje, o pensar el viaje, como un lugar soñado, un lugar siempre de referencia, ¿no? Hasta que se concretó. Uno siempre tiene también como un lugar sin visitar, pero que lo visita siempre, en definitiva, sin necesidad de estar ahí. Y pensaba, cuando llegaste ahí, ¿no? Pues tiene que también con el hecho después de poder contar lo que uno ve, ¿qué sensaciones tuviste? Si estaba lejano al imaginario que tenías de ese o estaba muy cercano. Yo insisto, de verdad, porque me parece importante, sobre todo en este momento tan sensible. Acá no se trata es eso, se trata de contar algo emocional. Tuve la suerte hay gente que se la pasa viajando, hay gente que no, que lamentablemente no. Para mí fue un viaje realmente espiritual, y la verdad que lejos de... Viste que hay viajes que son de revelación, hay gente que conoce un lugar y te vuelve y dice, yo me voy a... Y está buenísimo eso. Y para mí hay otros viajes que son de confirmación. O sea, yo fui a los lugares de los cuales una parte de mí pertenecía. Y no es una mirada cipaya, y si alguien me conoce, ya sabe que no. De hecho, es otro de los temas del libro, el conflicto ideológico. No, fue todo fascinación y todo confirmar el amor por esos lugares, por esa música. También lo dije creo en esta misma radio. Un ejemplo fue cuando olí por primera vez el aroma del Mississippi, y tenía el mismo aroma dulce, espeso y denso de Punta Lara. Sentí que se confirmaba casi la historia de mi vida. O sea, porque toda la vida yo me crié escuchando discos de jazz y dibujando jugadores de fútbol y músicos que tocaban jazz y músicos de blues y negros, digámoslo así. Y yendo a Punta Lara y de golpe sentir que el mundo al cual de donde yo pertenezco y al que yo anhelaba, tenían algo en común. Te juro que es el mismo olor, y eso para mí fue confirmación absoluta. O ver la luz de Los Ángeles, o ver el estadio de los Lakers, o ver la casa de Elvis, el estudio de Sun Record, fue todo, fue felicidad absoluta. Era un nene en un almacén de golosinas, estaba chocho. Y por supuesto que ahora anhelo volver a sentir eso en otro lugar, que lo hay, no es el único lugar, eso es una parte de mi vida, pero la sensación, porque no sé, eso es como cuando amas algo tan profundamente y te marcó tanto, sos medio un nene todo el tiempo, de eso se trata. Así que no, fue todo confirmación y exaltación, felicidad. Y ahí en ese regreso, también hay de alguna manera en La Plato Ley, un EP, un regreso también a un punto de partida musical, ¿no? De alguna manera
podemos decir, o revistar momentáneamente un lugar ya transitado largamente por vos, ¿no? Podríamos decir. Sí, no un punto de partida, pero sí un lugar constitutivo, que es lo que muy sintética y cada vez más de nicho hablamos, es folk o como se quiera llamar, esa canción más acústica. Yo creo que en cierto modo responde, lo hablábamos también con Joaquín cuando vino, hicimos algunas notas, me parece que hay algo primero de la trayectoria propia, de la trayectoria vital, de la edad de ambos, y también de la época donde hay una parte, yo estuve demasiado tiempo, y en los discos se nota, obsesionado con el futuro, con los impactos antropológicos, años, desde que hicimos la humanidad con Minus for hacer que este juguete. Y como que hay un momento en que necesitas, viste, despojarte de artificios. Creo que tanto este libro como estas canciones está todo, esto no es todo, viste. ¿Qué pasa cuando me despojo de artificios y me dejás en este momento de la historia donde se rompió el pacto aristotélico de qué es real y qué no, qué es verdad y qué no? ¿Qué pasa cuando me dejás con 3 acordes? Entonces yo sentí que en un momento necesitaba regresar a eso, ¿viste? Estaba tan mentalmente abrumado. Yo mismo me abrumé, me obsesioné, sobre todo con el racionalismo digital y asterial. Es el día de hoy que intento no caer en esa, igual no puedo evitar. Y también con todo lo que había, te decía, alrededor de la música, que ¿qué pasa cuando me dejás en un género donde no hay mucho para hacer, solo tenés que ser de verdad? Porque tenés que tocar 3 acordes. Y después el resto se nota mucho, ¿viste? No estoy diciendo bueno o malo, eso es otra cosa, eso depende del talento, pero me parece que es un género que te expone. También intenté hacer eso cuando escribí, es el texto menos pretencioso a nivel formal de mi vida. Escribí casi sin adjetivos, o sea, traté de reducir los barroquismos y las cosas extrañas. No, fui muy sencillo, ¿viste? Hay algo de casi como una respuesta al universo circundante y al multiverso y toda esa cosa de la que soy parte, que necesitaba. Entonces es eso. El regreso al folk, si se quiere, tiene que ver con volver a, ¿qué me pasa? Me asqué, me sobrepasé de todo, necesito aire. Y la verdad que estoy recontento con el resultado de lo que hicimos con Joaquín. Lo de Joaquín me parece increíble, cómo encontró el audio. Y siento que había gente que, digo gente como una abstracción, pero había algunas personas que estaban, no de mí, ¿no? Que están necesitando un poco de eso. Che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si volvemos a las canciones 3 acordes y alguien, insisto, ¿qué pasa cuando queremos retomar esto de qué es verdadero y qué no? Y no es un lugar moralista, pero sí es un lugar humanista. La ciencia ficción siempre fue humanista, se trataba de eso. Absolutamente. Estamos yendo y viniendo del libro a la novela Los Ángeles. Estamos con Ramiro García Morete, Mister. Y pensaba, Ramiro, en algo, si se quiere, que me dejaste hace un rato hablando cuando hablábamos de la estructura. Bueno, hablás, digamos, cómo te sentís con las canciones, como tu lugar. Y al pasar ahí mencionabas una cuestión de la voz del narrador, ¿no? De la novela. Y siempre charlamos con los escritores cuando vienen o cuando hacemos la llamada telefónica de que por ahí lo más difícil a la hora de encontrar es esa voz del narrador, porque incluso ha pasado de novelas contadas en tercera persona hasta que aparece el cómo contarla, ¿no? Que es lo más difícil, porque en definitiva la historia puede estar ahí, como dijiste, incluso haciendo referencia al otro texto que terminó en una canción o en un disco. Y en definitiva esta voz del narrador, tan difícil, ¿siempre estuvo así? ¿Cuando apareció de esa manera? ¿O estuviste dándole vueltas también? En ese sentido, sí, siento que me tomé un tiempo, tengo 43 años. Nunca escribí un libro, es la primera vez, pero tenía las nociones teóricas. Entonces, por supuesto que esa escritura fue a la par de una estrategia narrativa y de ciertos lineamientos. Lo disfruté muchísimo. Disfruté muchísimo. Yo decía, no quiero escribir un gran libro, quiero escribir un libro. Y tampoco es sentarse a escribir nomás. Era lograr esas pequeñas misiones que tiene uno, estructurar un relato, construir personajes, construir escenas, pulir diálogos. Lograr eso, ¿viste? Que por ahí haciendo una canción ya a esta altura casi no lo pienso, pero está. Yo sabía que tenía 2 desafíos. La voz narrativa, digamos, había una voz que era más
no omnisciente, pero es el monólogo interior, y el propio personaje cuando dialoga. La primera tenía que ser muy cercana a esta literatura norteamericana de mucha acción y de mucha dinámica. La primera, en este asunto de burlarse un poco de este imbécil preocupado porque estaba dolido con el mundo, que se parece mucho a quien te habla, y con grandes teorías y demás, yo quería que a lo largo del libro sus diálogos cada vez fueran como muy pretenciosos al principio y se fueran diluyendo. Que se notara mucho. Es fundamental el otro personaje, que es Bocha, que es un personaje real, pero también ficcionalizado, donde básicamente yo sabía que un personaje estaba atrapado entre el pasado y el futuro. Como Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood. Y que el Brad Pitt de él iba a ser Bocha, el tipo que lo ponía a tiempo presente. Y que decía, bueno, esto es así, ahora tenés que hacer esto. Entonces hubo un trabajo de que los si bien la voz que orienta todo es veloz y es dinámica, sí las trabas y ese recorrido fuera en ese personaje que vendría a ser yo, que al principio fuera muy enredado y después empezara como a ir despojando de peso, como ocurre en un buen viaje. Esas cosas a mí me dieron mucho placer, como lograrlas, no sé, sentir que las logré. No sé si se advierte o no. E insisto, recortar mucho, ser muy concreto con las digamos, cada lugar que se visita, sea un músico, sea un basquetbolista, información muy concreta, no exenta, digamos, de alguna opinión, ¿no? Sí, pero bastante sintético, decir, bueno, Louis Armstrong, tal cosa, ¿viste? No detenerse demasiado, porque yo necesitaba que tuviera el mismo ritmo que tuvo el viaje, que era una cosa tras otra, que no era vertiginoso, pero sí a la vez era constante. Y eso sí lo trabajé, y en cierto modo, como lo escribí enseguida, que eso fue fundamental, lo tenía. Algo importante para mí es que yo estaba en ese estado. Yo me puse a escribir porque dije, bueno, capaz que tengo historias mejores, pero ahora estoy en estado para escribirlo, ¿viste? Es como grabar un disco en el momento exacto. Después se podía corregir, pero yo sabía que estaba con el ritmo del viaje. Sí, el impulso creativo estaba ahí. Y el pulso, el tempo, que es lo fundamental. Sí. El otro día tuve el honor enorme de leer en un espacio acá, muy querido el espacio, es para mí buenísimo leer con escritores de verdad y demás. Y bueno, no sabía cómo seleccionar un fragmento, porque quizás no es que es un poema. Y yo le decía a mis más íntimos, le digo, claro, para mí el libro es un ritmo, no sé si hay un fragmento que yo te pueda leer. Es como, no sé, como agarrar una canción de Kraut o un tema de Kraut y querer sacar un pedacito. Y eso sí, eso para mí fue lo más... Para mí fue divertido. Después yo te lo cuento y puedo ser el personaje de la Aleph, que le hace explicaciones espectaculares sobre su poema y es una poronga. Pero yo disfruté mucho de eso. Y ahí, bueno, mencionaste varias veces, y quizás ahí aparece también lo de la estructura y poder contar la historia, el tema del ritmo, ¿no? Porque en definitiva el ritmo, al margen de que aparece en la poesía o en la prosa poética, bueno, aparece, claro, está en las canciones, que es donde el lugar, volvemos al punto de partida de la charla, donde te sentís más cómodo, por lo menos más a gusto, o no sé si la palabra es protegido, ¿no? Porque a veces, bueno, más armado, no sé cómo decirlo. Sí, traté igual eso, traté de que me parece que es bastante orgánico y por eso no es casual que los chicos, que los hermanos Castillos formen parte de este proyecto del libro, porque fue a la par, o sea, fue también estar con Joaquín compartiendo música, lugares, él vive allá, él viajó después a Nashville, y a lo que iba con el ritmo es que siento que las canciones y el libro tienen el mismo ritmo, y el folk o la americana tiene un poco que ver con esto, con una cadencia donde eso, un poco te despojás de los artificios, de los artilugios, y donde el ritmo te lleva a mirar a los ojos a lo que hay que mirar, ¿no? A leer exactamente y decir lo que querés decir. Entonces creo que sí, que tuvo que ver con eso, y que me parece que la experiencia con las canciones esta vez me ayudó. Para que más o menos... hasta ahora las pocas devoluciones que tuve por una cuestión de tiempo, porque no es como un disco que enseguida te dicen está bueno, está malo, sí hablaron de cierta agilidad,
quiero creer que no es que se los quieren sacar de encima, sino que hay algo que los va llevando. Y bueno, un diario de viaje se tiene que tratar de eso. Yo con eso ya estoy hecho. Si llegan hasta el final, estoy hecho. 19:52, ya el programa va a discurrir, se va yendo, pero no quiero... vuelvo a repetir, es una obra conceptual, a mi entender, y es así, cuando, digamos, está pensado de esta manera, sin que uno pretenda ser grandilocuente cuando lo hace, sino, digamos, el concepto en sí. El disco y el libro, ¿no? Hablamos de la novela Los Ángeles, tienen también, obviamente, y más viniendo de una persona meticulosa y obsesiva como sos vos, Ramiro, todo un concepto también visual, porque digo, no solo el contenido, sino a la hora de pensar, no solo los flyers, sino las tapas o las portadas, hay toda una estética que tiene que ver también con lo que está hablando, ¿no? Con la cultura que está hablando, o con el viaje. Claramente yo veo o la tapa del disco y veo la tapa del libro, y no hay manera de no referenciar de qué estamos hablando. Sí, ahí siempre Lisandro Castillo, el hermano de Joaquín, cantante del MDG de Guacho, siendo increíblemente, además de generoso, talentoso y preciso para representar todo, y para que eso esté cohesionado. Viste, hay como un tono de viaje, de fílmico, también de las viejas ediciones de ciertas novelas americanas, como hay algo, un concepto, y también eso, que en eso es muy bueno Lambe, ¿no? No está sobrecargado, y eso también le da coherencia. Bueno, el material es estamos hablando de un lenguaje más fluido, más sencillo, de por sí, del folk o este estilo de novela norteamericana. Bueno, visualmente hay información, pero no sobrecargada, ¿viste? Y sí, me parece que quedó todo muy, muy orgánico y se entendió. Tenemos presentación, tenemos celebración, no sé cómo llamarlo. Brindis, sí. Hay de todo. Siempre hay una fecha simbólica, año a año, que implicaba a veces una tocada o un show, y acá tenemos algo parecido, podemos decir. Llamémoslo. Yo estoy en otra etapa de mi vida. Pero voy a aclarar algo, me gustó eso, aparte dice, lo leí entre escritores. Bueno, ya se te cargo. Ya entraste al club de todos. Sí, no está, tampoco. La verdad que sí, quizás algún día lo suma. Tardé como 35 años en reconocerme músico, dame tiempo. Bueno, pero aparte, no solo hay una novela poderosa con una voz sumamente interesante, una historia muy interesante, sino también tenemos todo lo que lo rodea la presentación. Paso en limpio. 4 de junio, 19:30 horas, en Don Cipriano, una librería muy hermosa, un espacio muy hermoso que queda en 49 entre 4 y 5. Va a ser el brindis, la presentación oficial, si se quiere, más grandilocuente, de Los Ángeles. Van a estar moderando Leonardo El Tigre Oyola, escritor muy querido y admirado, lo mismo que Ivana Romero, poeta y periodista también muy querida. Van a estar tocando un par de canciones Pablo Matías Vidal y Pipo Mengochea, dos emblemas del pump y del folk bonaerense. Y va a estar pasando vinilos Mati Angelini. Y bueno, va a haber ahí bebida, comida. Van a estar los libros a la venta. Y bueno, brindaremos entre amigos, amigas y familia. Bien. Va a ser, espero, una velada amena. Me gustó cuando finalmente se concretó. Veníamos hablando de este libro, de cuando lo estabas escribiendo y cuando ya estaba terminado y estabas viendo cómo o dónde publicarlo, en este derrotero de escritores. Sí. Y cuando recibí en un momento el mensaje, que me gusta porque en una de las últimas publicaciones tuyas arranca así: todo esto es nuevo para mí, y recibí ese mensaje. Bueno, fue también una gran alegría, porque en definitiva tiene que ver con esto, porque no solamente es el viaje añorado y concretado, sino hacerle honor a esto. Sí, hacerlo. Sí, exacto, hacer ¿no? Hacer cosas. Uno de los tópicos del libro y de estas canciones es el éxito, y creo que el éxito que nos ha tocado a nosotros... Hay muchas formas de éxito y no me animo a decir cuál es la mejor, pero la que nos ha tocado a vos, a mí y a muchos de los que están acá en la radio, en cierto modo, es que no es poca cosa, es hacer con quienes queremos y admiramos, y es eso. Y digamos,
en un momento, como tantas otras veces, bueno, lo hacemos entre nosotros. Digamos, claramente, no iba a haber editoriales desviviéndose por publicarme. Bueno, no me iba a detener por eso. Quería sacar el libro y la verdad que salió bien, porque la edición de esta me parece preciosa. Y estoy muy feliz de todas las personas que participan en ese evento, de todas las que participaron en el libro. Fede Watkins editando, Ivana Romero, Lisandro Castillo, Joaquín, bueno, todos. Próximo miércoles 4 de junio, 19:30 horas, se celebra cumpleaños, se celebra presentación oficial de Los Ángeles de Ramiro García Morete, librería Don Cipriano 49, entre 4 y 5.